Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. Eh, el tiempo pasa, dice la canción, ¿no? El tiempo pasa y los recuerdos, por lo menos para mí, en mi profesión, los recuerdos de los buenos políticos siempre quedan. Y cada vez son menos los recuerdos que me quedan de los buenos políticos, porque la realidad muestra a una política enviciada, una política desconocida. Quizás de la pandemia para acá ha cambiado tanto el mundo y sigue cambiando y se sigue moviendo de una manera que los depredadores están avanzando de una manera tal que la cultura, el pensamiento, eh, la amistad, el encuentro, el debate, el cambiar opiniones cada vez está más alejado, más como roto. Y la idea es tratar de unir todo eso para poder sobrevivir a este mundo que ha cambiado, lo reitero, y sigue cambiando de una manera fenomenal. Los viejos políticos, con todo respeto, los viejos políticos y la vieja política y la vieja manera de hacer el debate me lleva a Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vos sabés que el streaming llega para todo el mundo. Bueno, pues repito, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué alegría escucharte de nuevo, Alberto. Muy contento de poder conversar con vos. Y Un te abrazo grande. felicito igualmente, Alberto. Te felicito por el comienzo, porque yo creo que hay algo que ha venido ocurriendo, que ha perdido mucha calidad la política en los últimos tiempos. Mucha calidad. La dirigencia, porque la política es lo que la Sí, dirigencia haga de ella, ¿no? exacto. Este, no La digo que política, se puede. la política muchas veces supera a los políticos, ¿no? Exactamente, absolutamente. Eh, de la misma manera que la democracia, ¿no? La democracia no gobierna, los que hacen macana con las democracias son los políticos. Pero te diría, yo creo que, por ejemplo, la presencia de la libertad avanza representa un retroceso terrible en términos de calidad política. Ujú. Nunca habíamos visto que ocurrieran cosas como las que ocurren con la política en la Argentina, como las que ocurren desde que, digo, la Libertad Avanza se transformó en un actor central a nivel nacional y provincial. Pero también eh, se resulta deficitaria la calidad de la oposición, porque ha tenido un nivel de tolerancia, de indulgencia, Ujú. con el oficialismo, que solamente es explicable a partir de una pérdida de calidad también muy grande respecto de lo que debería ser la política, con mayúsculas. No se pueden tolerar las cosas que ha tolerado la oposición. No se pueden tolerar estas cosas. Y la dirigencia empresaria también. La dirigencia empresaria también. Por ejemplo, vos te acordás cuando hace, no sé con qué sinceridad, creo que con ninguna, reclamaba diálogo, Ujú. certezas jurídicas, respeto a las instituciones. ¿Te acordás cuando reclamaba todo eso? Sí, Bueno, y bueno, ahora fue hit de campaña y después no pudo desarrollarse. claro, bueno, y ahora asiste a las reuniones a las que va Milei. Milei dice de la oposición, sea un periodista, un político o un empresario, cosas que yo nunca había oído decir a No. ningún político de ninguna de estos tres actores, jamás las había oído decir, y lo aplauden, y lo celebran, y festejan todo lo que dice. Entonces, estos empresarios, los más importantes, porque no hablo de las pequeñas y medianas empresas, que esas sí están comprometidas con el Ujú. país, con sus comunidades, con los trabajadores, estas grandes empresas, digo, estos grandes empresarios que uno escucha hablar por televisión como si supieran de política, y no saben de política, no pueden saberla, porque la política se ocupa del interés general y los empresarios se ocupan Bueno, del interés particular, así que no bueno, deben saber. ese interés que han colocado en el señor Milei, en este momento se lo están sacando. Es decir, Ah, sí. hay un círculo rojo que está sacando ese interés
del señor Milei porque los intereses económicos de ellos se están perdiendo. Es decir, Exactamente. Exactamente. entonces, Que no saben de política, Alberto. Uno cree que los mm, empresarios, porque manejan bien sus empresas, tienen que saber de política. Y son dos cosas no. absolutamente distintas. Son dos actividades absolutamente distintas. Y las condiciones que se necesitan para ser bueno en una son a veces incompatibles con las que se necesitan para ser bueno en la otra. Yo te voy a decir una cosa. Estos sectores a los que vos aludís y a los que venía refiriéndome también hace unos minutos, celebraron, aplaudieron, todo era una maravilla. Ahora están preocupados porque ven que las encuestas revelan que la sociedad está cada vez más disconforme con lo que está pasando con este gobierno. ¿Y Ujú, qué creían? Que un gobierno indiferente frente a lo social, absolutamente insensible frente a lo social, que un gobierno tan injusto como este, que cree que la justicia social es una aberración, iba a ganar elecciones durante toda la vida. ujú. Bueno, ahora se han dado cuenta que no, y entonces empiezan a tomar distancia. Pero cuidado, Alberto, porque lo Empiezan a que buscar a buscan es un otro. reemplazo parecido a este. Es un reemplazo parecido. No nos Exacto. equivoquemos los argentinos. Ujú, Porque, a ver, yo soy respetuoso de todas las ideas mientras sean republicanas y democráticas, pero eso no significa que no tenga que señalar mis diferencias con aquellas ideas con las exacto. que discrepo. Y estos señores son los que piensan que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país es que los gobiernos no se metan con ella, que Exacto. gobierne el mercado, donde ellos mandan. Bueno, y nosotros Ujú, somos de los que creemos, yo por lo menos soy de los que creen, y así demuestra la historia, que son las cosas que la política tiene que intervenir en la economía en el marco de la Constitución y la ley para dotarla de funcionalidad solidaria, porque no puede ser que se transforme en lo que hemos conocido con el nombre de capitalismo salvaje, que es muy dañino desde el punto de vista social. Y esto es lo que la sociedad hoy lo que explica hoy el enojo de la sociedad con el gobierno es que se ha dado cuenta que es cada vez peor. Las cosas están Vos, cada vez peor. vos sabés que en la Feria del Libro ocurren cosas, como por ejemplo que uno empieza a charlar con la gente, y la gente que va a la Feria del Libro, en su mayoría, tienen un pensamiento mucho más humanista, ¿sí? Es un Claro. pensamiento humanista y me he encontrado con la palabra depredadores. Es decir, los gobiernos que en estos momentos están articulando el mundo son los depredadores que allá por el 1700 en Francia provocaron la Revolución Francesa. Es decir, Exactamente. de abajo hacia arriba, en estos momentos hay una tormenta, un terremoto que puede llegar a expandirse por todo el planeta. Los depredadores son los que tienen el poder, los depredadores son los que tienen el dinero y los que sufren las consecuencias son los pueblos. Exactamente. Bueno, y por supuesto los pueblos, la paciencia de los pueblos no es infinita, ¿no? Y cuando comprueban que las condiciones de vida van empeorando y, y dejan de creer en que las políticas que les decían que iban a resolver sus problemas van a efectivamente resolverlos y comprueban que los están complicando, bueno, dejan de acompañar esas propuestas y están muy preocupados los depredadores y los que no son depredadores, pero también creen que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país es que el gobierno no se meta con ella. La Ujú. historia demuestra que es al revés. Alberto, cualquiera que lea un poco de historia económica comprobará que los países, el mundo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, progresó como nunca cuando no se aplicaron Exacto. estas políticas que hoy reivindican estos depredadores, ¿no? Por eso yo les Ahora, digo, sí, perdón, es la economía la salida o es lo que vos estás haciendo o lo que están haciendo por debajo muchos políticos que se han convertido en los consejeros de los jóvenes? Es decir, caminar para saber qué es lo que pasa. sí, yo creo que efectivamente hay una batalla cultural, digamos, quiere decir muchas cosas. Hay una batalla por las ideas de Exacto, la gente, exacto. por el ánimo de la gente, por la interpretación que la gente hace de la realidad. Y bueno, mientras algunos están interesados en que la gente se aleje de la política, no crea en la política, no crea en sus dirigentes, no crea
en que a través de los gobiernos se pueden mejorar las cosas, también se pueden empeorar las cosas a través de los gobiernos, según quien gobierne. Bueno, mientras la gente crea así, a estos sectores que se benefician con economías que están despolitizadas, desdemocratizadas, con economías en las que no intervienen los gobiernos, a todos estos sectores les conviene una sociedad así, escéptica, apática. Entonces hay una gran tarea que hacer, que decirle a la sociedad, miren, de la política no se puede prescindir. Es imposible prescindir de la política. De alguna manera hay que organizar la sociedad. Y esa Ujú. es la política, la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. Algunos creen que la economía no debe ser organizada por la política o por los ciudadanos a través de sus representantes en el marco de la Constitución y la ley, y que debe organizar a los mercados. Eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es lo que está Exacto. pasando en todo el mundo, eso es lo que viene pasando desde hace 40 años, desde la hegemonía neoliberal. A veces dicen, bueno, ¿quién es el responsable de la emergencia de liderazgo como el de Milei? ¿Y quién es el responsable de la emergencia de liderazgo como el de Abascal en España y de Marine Ujú. Le Pen en Francia y en Alemania de la ultraderecha y de Trump en Estados Unidos y en Austria de la ultraderecha? El mismo fenómeno se está ocurriendo en todo el mundo. Para mí, el responsable de estas emergencias de la ultraderecha no es otro que el neoliberalismo, la hegemonía neoliberal, con sus promesas incumplidas, con su antipoliticismo, con su promoción del individualismo y el desprecio por la política, y desde luego otra serie de factores que también han, como las redes sociales, por ejemplo, que han servido para Ujú. meterle en la gente, a la gente en la cabeza el odio, el desprecio por todo lo que tenga que ver con lo público, con el bien común y demás, ¿no? Pero por eso hay que utilizar las redes. Es decir, Exacto. la mejor manera de atacar es utilizar las armas del enemigo. Exactamente, mirá, de esos se han utilizado mucho mejor que nosotros, la buena política y la mala política. Ahí pone política de derecha, yo le llamo buena política de derecha a la que es republicana y democrática, la que es más Ujú. honesta intelectualmente. Y bueno, y la verdad que Y están, y está en están manos los de, ¿eh? depredadores de derecha. Está en mano de esa. Esa es la que más llegada tiene, porque claro, vende más lo que insulta, lo que ofende, lo que resulta escandaloso, lo conspirativo, ¿no? Bueno, y nos toman a todos por tontos, muy vivos que se creen algunos jóvenes que se informan nada más que por la red. Nos toman por tontos, nos están usando, Claro. porque les resultamos funcionales a sus intereses, a estos depredadores como Peter Thiel, por ejemplo, o Alex Karp, Exactamente. el socio de Peter Thiel, y otros tantos que están haciendo o están pretendiendo que el mundo avance hacia posiciones cada vez más autoritarias, cada vez más imperialistas, cada vez menos democráticas. Bueno, digo, nosotros tenemos que dar esa pelea por las redes sociales, es como tirar con una Exacto. onda, pero Exacto. utilicemos la onda. Yo manejo con eso mucho, recorro, te decía antes de empezar, Sí, recorro, voy a sí. sociedades de fomento, voy a cámaras de comercio o visito alguna pequeña y mediana empresa, o visito a un herrero, o visito a un carpintero, o visito una sociedad de fomento, jubilados. Mira, y todos lados lo mismo, la gente está cansada, Ujú. cansada con el gobierno, y no por los malos modales del gobierno, que también, No, no. no por la personalidad de este hombre. No tienen plata, no damos más, nos dicen, no damos más. Y es la Cierto, realidad. Sí, es sí. cierto que todavía no sabe para qué lado hay que encaminar las cosas, ¿no? Y esta es una gran responsabilidad para la oposición, que tiene que actuar con mucha seriedad y mucha responsabilidad y con mucha inteligencia para no dejarse, no vaya a ser que capitalicen este Exacto. descontento los que apoyaron estas cosas. Ujú. ¿Se entiende lo que digo? Los que Sí, sí, estuvieron sí, sí. diciendo que había que acompañar, que esta era la manera, que había que actuar con responsabilidad, darle al presidente las herramientas para que haga todo lo que iba a hacer. Yo entiendo que eso lo puede hacer un particular, pero un político tiene la obligación, si cree que lo que se Claro. va a hacer está mal, de señalarlo. Bueno, todos los que estuvieron defendiendo esto porque les convenía a sus intereses o porque no se atrevían, porque no querían quedar mal contra la corriente mayoritaria de la sociedad que terminó cambiando como no podía ser de otra manera. Bueno, todos esos no pueden capitalizarlo ahora. Y si la capitalizan, tienen Claro. que hacerlo desde el lugar de la humildad. Claro. Pero Si quieren. ¿no crees que hay un anarquismo político en la sociedad, un anarquismo de no saber
qué rumbo político debe tomar? Sí, claro que sí, hay una gran incertidumbre, un gran desconcierto en el conjunto de la sociedad que existe en la política. Existe en la Ujú. política. Porque, ¿qué es lo que nos está faltando? Mira, desde mi punto de vista, aunque no lo digan los políticos esto, no es ideas, no es que no sepamos qué es lo que hay que hacer. No es Se que, sabe eso. sí se sabe, no es que no tengamos programas, sí, sí, eso se sabe. Lo que nos está faltando es poder. La diferencia que existe hoy entre las grandes corporaciones con relación a otro tiempo, hoy tienen mucho más poder que el que tenían antes. Ujú. Tienen muchas más instituciones, tienen mucho más poder a nivel internacional, tienen mucho más poder a nivel nacional. Digamos, esto es lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Cómo hacemos para recuperar poder para, una vez que ganemos las elecciones, poder gobernar aplicando las políticas que realmente son las que creemos que hay que aplicar y que seguramente van a generar resistencia en muchos sectores que pertenecen a eso que nosotros llamamos poder económico? Por eso yo le digo a la gente, cuando los vean por televisión estos señores, como por ejemplo el señor, lo nombro, Ratazzi, Mm. lo nombro porque además ha sido infame lo que ha dicho de mi padre respecto de la Rúa. Cuando los escuchen y los invitan a hablar de política, no está mal. Ellos de política no saben nada, como te decía. Pero No, ellos saben defender el interés particular, pero eso no es la política. La política no. tiene que defender el interés particular, el general, y de eso ellos no saben nada. Y si saben, no lo pueden priorizar, porque si lo priorizaran se fundirían, desaparecerían del mercado. ¿Te imaginas un empresario priorizando el interés general? Eso es un absurdo. Bueno, así que le digo a la sociedad, tomen con pinza lo que digan estos señores. Sí. Tomen con Vos sabés- pinza. No solamente los políticos tienen que ser exigidos por la sociedad, también esta dirigencia empresaria, claro, también la claro. dirigencia comunicacional. Vos sabés que eh, refiriéndote a todo esto, eh, yo pienso que no tenemos o no se tiene en la dirigencia conciencia o se está tomando conciencia en algún lugar, por ejemplo, la izquierda de repente está en el segundo escalón, estaba en el tercero, está en el segundo escalón de aprobación. Eh, Digo, ¿no será necesario, como fue en Uruguay, un frente amplio? ¿No será necesario que todos aquellos que tienen estas ideas, se junten, hagan un núcleo, gobiernen y después discutan en la Cámara de Diputados como se debe y en la Cámara de Senadores como se debe? Absolutamente. Acá hay dos propuestas que se están haciendo ahora. Una es la que hace la derecha, que quiere bueno, reunir un frente junto con fuerzas que no son de derecha, en una interna común. Eso desde mi punto de vista no va a dar resultado, Mm. ¿eh? No. Aunque se termine concretando. Y hay otra alternativa que es reunir a todos los que piensan igual, para Mm. competir en frente contra todos los que piensan igual, excluyendo desde luego al oficialismo, porque no es Ujú. democrático ni republicano y porque además es antipolítico y no cree en la negociación, no cree en los acuerdos. Yo creo que además estas fuerzas deberían acordar, ser capaces de acordar como ocurrió en la Moncloa, como ocurrió en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, acordar ciertos aspectos esenciales, ciertas cuestiones que tienen que ver con lo político y lo social que son esenciales. 5, 6, 7 puntos acordar entre ellos, pero después discutir en el Parlamento y en la campaña electoral los distintos programas para que sea la sociedad la que elija en función de lo que crea que es lo más viable, lo más realista y lo mejor para el conjunto, ¿no? Sí, no volver atrás en las ideas políticas, sino que ayornar las ideas políticas, porque Claro, hoy tenemos un monstruo que se llama inteligencia artificial que no podemos dejarlo de lado, que no, no, tenemos que aceptarlo para poder tener trabajadores trabajando y no robots trabajando, para capacitar a esos trabajadores. Los sindicatos tienen que ayornarse para poder tal no cual, combatir, sino tal cual. alinearse a esta inteligencia artificial Sí. y poder desarrollarse. Pero necesitamos sindicatos fuertes, de manera que también que se necesitan las agrupaciones empresarias de pequeñas y medianas fuertes y poderosas, como Sí, sí, partidos sí, sí, sí. políticos fuertes, para que le den fortaleza al Estado, que es el que debe mediar. Ahora, el,
los instrumentos cambian con los años, hay que ayornarlos. Hoy no podemos aplicar los mismos instrumentos que aplicábamos después de la Segunda Guerra Mundial con aquellos No, países que aplicaban la economía mixta, el keynesianismo, el estado de bienestar y demás. Pero los valores sí, si nosotros seguimos creyendo que hay que construir sociedades justas, en las que la riqueza no solamente crezca, sino que se distribuya con ciertos niveles de justicia que permitan a cada uno vivir con dignidad. Bueno, pensemos en otros instrumentos y fundamentalmente pensemos en la manera de disciplinar al poder económico. Esa es la principal dificultad que tiene la política progresista hoy. Hoy los sectores que se oponen a la política progresista tienen mucho más poder político, mucho más poder económico, muchísimo más poder internacional y muchísimo más poder ideológico que tenían en otro tiempo. ¿Cómo nosotros revertimos esa correlación de fuerzas? Es uno de los problemas que tenemos que encarar. Para mí, una de las cuestiones es reunir a todos los que piensan igual y reunir después a Latinoamérica también como actor central para discutir en el mundo, porque a ver si nos damos cuenta. Lo que está pasando en el mundo va a definir lo que nos va a pasar a nosotros. Y lamentablemente la política en la oposición no se expresa sobre lo que está pasando ahora en el mundo. exacto, Es muy exacto. grave lo que está. Se están dividiendo el mundo, pueden terminar dividiéndose el mundo. Otra vez espacios de influencia vitales para las naciones pueden terminar perjudicándonos mucho a nosotros. Si somos capaces de trabajar en conjunto con Latinoamérica, podemos dotar a la discusión de mayores niveles de justicia también, a las que se den en el mundo. Pero ¿y la política? Porque yo entiendo que los ciudadanos no se preocupen por esto, porque la política no se preocupe por lo que pasa con Trump, Claro. por lo que pasa en Medio Pero, Oriente, por lo que pasa con exacto, exacto, Europa y Trump, con lo que pasa claro, con China, lo que pasa con Rusia, con lo que va a pasar con todos esos sectores, exacto. con lo que va a pasar con nuestro país si firmamos el acuerdo que hemos celebrado con los Estados Unidos. Es muy malo ese acuerdo porque nos quita soberanía. ¿Qué quiere decir que nos quita soberanía? Porque parece un lenguaje técnico este. Quiere decir que la Argentina, antes de tomar una decisión que es importante para su país, tiene que consultar a otro país, en este caso a los Estados Unidos. Eso es lo que O nosotros sea, estamos resignando con estos acuerdos. vos sabés que, por último, ya no se nos fue el tiempo, Sí. don Alfredo, allá por los años 60, don Alfredo Palacios me dijo un día, si no estamos de acuerdo con lo que se viene, somos derrotados. Bueno, tal cual, pero es así exactamente. Tenemos que ponernos de acuerdo acerca de lo que hay que hacer para adelante. No puede ser que tengamos una actitud meramente crítica sin saber bien cómo vamos a salir de esta y sin saber bien cómo vamos a resolver este problema que es el principal. Sí, Construir correlación de fuerza favorable a las políticas que queremos aplicar, para que no nos pongan palos en la rueda, desestabilizando a los gobiernos los intereses del poder económico que va a resistir esa claro. reversión de esta filosofía. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos volvamos a encontrar Sí. aunque sea a través de este método. Y muchísimas gracias por tu tiempo. No, yo te agradezco muchísimo a vos, sabes, en serio, infinitamente. Siempre me atendiste con mucha deferencia, digamos, me permitías hablar, que para un político esto es importante. Vos sabés que la comunicación es central en política. Un abrazo Muchísimas grande. gracias, Alberto, querido. Muchísimas Chao. gracias. Un abrazo grande y fuerza. Éxitos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos, que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión. Tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de Inversiones Inmobiliarias en Barcelona.
adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.